Bien, esta cosa me ha llevado mucho tiempo. Bueno, he escrito un libro sobre la educación, ya que alguien me pidió que compartiera una lista de clásicos que había recomendado a mis alumnos el último día de clase bueno, no me acuerdo ya de qué curso, no me acuerdo de qué año, pero hubo unos alumnos muy fieles que fueron el último día y les di lo que les tendría que haber dado el primer día, que eran los libros, los clásicos que tendrían que leer el resto de su vida. Bueno, pues de ahí me ha salido un libro, he escrito un libro sobre la educación ideal para el que estoy buscando editor y me pesaba mucho que no hubiera nada que no me pesaba mucho no haber ofrecido un canon similar con películas, ya que, bueno, yo soy un devotísimo seguidor, un profesor convencido de la importancia del cine. Y bueno, no me dio tiempo a hacer un canon de películas, más que nada por desconocimiento e ignorancia para tal empresa. Una vez terminado el libro, me he vuelto loco, en fin, he sido absorbido por el visionado incesante e ininterrumpido como la adoración nocturna, bueno, pues algo parecido, una sesión non-stop. De hecho, una vez en una iglesia de Bolonia vi eso, vi anunciado esa práctica, esa ventaja espiritual, oración non-stop. Bueno, pues he estado non-stop con el cine hasta casi perder el juicio. Pensaba llegar a las 500 películas, he llegado a las 450 y me ha parecido importante mostrar lo que llevo hecho, mostrar el trabajo sin terminar para no volverme loco, para conservar mi salud mental, sencillamente. Bien, pensaba que si los editores tardaban en contestar, como obviamente está ocurriendo, podría añadir esto al libro, pero me he dado cuenta de que los editores quieren publicar cuanto menos papel mejor, quieren el máximo, la máxima proporción, el máximo beneficio en relación con el material gastado y el material vendido, cuantas menos páginas mejor. Así que quizá, bueno, era lo que pensaba, podría salir otro libro de esto y sería incluso más razonable, porque así podrían comprarlo exclusivamente los cinéfilos que no estarían tan interesados bueno, en la educación general. Bien, lo he llamado canon audiovisual, como vemos le he puesto como portada esta fotografía de Steven Spielberg con un avasallador e imponente Fellini que fue a ver su película traducida en España como El Diablo sobre Ruedas, en Estados Unidos, vamos, en su título original, Duelo, que además, si no me equivoco, es una película para televisión. Y bueno, me ha parecido la mejor imagen posible esta unión del cine de autor y del cine comercial, de las salas oscuras y de la televisión. Me ha parecido la mejor imagen para representar lo que quiero mostrar en este canon, eh, del que diré inmediatamente las normas. Voy a hacerlo más visible, si el calzado italiano frente al estadounidense. He aquí las normas. Solo se pueden recomendar películas que hemos visto enteras, que recordamos y que queremos volver a ver, que nos interesarían si nadie nos las recomendara y que elegiríamos de entre los títulos de una plataforma sin saber nada de ellas, ante las que nos preguntamos, pero eso se podía hacer, y con eso quiero decir si se podía hacer técnicamente, si se podía hacer desde el punto de vista artístico, expresivo, poético. Pienso también en la censura. Esa es la gran pregunta ante el cine, ante una película. Pero eso se podía hacer. Bueno, hay películas que tienen valor religioso o filosófico, de valores humanos,
como en la coletilla que Antolín de Santiago añadió a la Semana de Cine Religioso de Valladolid en 1960, pero para mí todo buen cine es religioso. Las comedias también, el surrealismo, lo satírico, todo eso tiene esa vertiente de la religión que puede ser filosofía, pero todo el buen cine para mí tiene que ser religioso y tiene que hacernos preguntar, pero eso se podía hacer. Hay que evitar tanto el síndrome de Estocolmo como la técnica de Ludovico y desoír a quienes quieren obligarnos a que nos guste o disguste una película. Un canon cinematográfico solo puede ser útil como mapa y aguja de navegar si ofrece una sola película por director, como en la lista elaborada por la hija de Kurosawa, sin olvidar las películas anónimas y las colectivas. Todo ello en riguroso orden cronológico según la fecha de estreno. Bueno, con todas las dificultades que supone esto porque no faltan los errores y borrones en las fuentes e incluso, a veces, algún fraude. La clasificación por géneros no tiene sentido, ya que para mí El Diablo probablemente que es la última película que he visto de manera inmediata antes de terminar, cerrar e ilustrar este canon. Para mí esa película es una comedia y no sé si para su autor, no lo sé, pero me temo que para la mayor parte del público no. Es una película que está protagonizada por el nieto de Matisse y me parece apropiadísimo, porque Bresson hace lo mismo que Matisse según Eugenio Dors, que lo compara con un caballero descrito por Oscar Wilde, que llevaba la elegancia al máximo, entendiendo la elegancia como supresión. Bueno, pues el cine de Bresson es, como ha dicho algún crítico de manera muy inteligente, es el cine sin cine, al igual que La nariz perfecta de la que hablaba Dors, citando a Wilde a propósito de Matisse, es la nariz sin nariz. Bueno, pues eso es ese logro vanguardista es el que se consigue en esa película, que para mí no es una película espiritual o especialmente religiosa, no es más religiosa que un western de John Ford, y no se consigue esa trascendencia o esa dimensión espiritual poniendo música de Bach sin venir a cuento, como muchas veces hace Bresson. Claro, poniendo música de Bach todo se convierte en espiritual, vaya recurso fácil. Sin embargo, El Diablo probablemente me ha parecido un objeto curioso y que cumple con esa primera regla que me he puesto. Son películas que recordamos y que queremos volver a ver. Me ha parecido una película significativa y bien, eh, aunque quizá yo no la interpreto como la inmensa mayoría de los críticos y quizá no como su autor. Siguiente norma, y creo que el signo de grabación no va. Es que claro, me gustaría subir del todo, pero hay un signo de grabación que supongo que no se verá. Es imprescindible conservar la escala humana, aunque, claro, pero ahora tengo que bajar porque si no, no puedo leerlo. Aunque un canon de 7 es insuficiente. Los he visto de 5, incluso yo diría que de 3. Pero bueno, normalmente las 7 o las 6. Pero es que también es insuficiente uno de 100. Una colección que no canon de 5001, como la de Pauline Kael, no es útil para orientarse. 1001, el número propuesto por las ediciones, estas ediciones Quinta Esencia, que sacaron primero los 1001 discos que hay que escuchar, luego las 1001 películas, los 1001 libros. Pues ese número resulta... falta aquí una coma, vaya por Dios. Claro, como lo acabo de escribir, falta una coma. Bueno, que resulta razonable, aunque el que ellos ofrecen tiene bastante poca sustancia, especialmente teniendo en cuenta lo que me ha costado reunir de momento 450 obras maestras audiovisuales, incluyendo cortometrajes, videoarte, sí, pienso en la coma, cortometrajes, videoarte, animación, documentales y series y películas para televisión.
En un desarrollo ulterior incluiré videoclips y anuncios publicitarios. Es normal que las grandes películas de Roger Ebert se quedaran en 362. 100 es poco, 362 sin incluir cortometrajes de animación, videoclips, es medianamente razonable, aunque una tarea incompleta. El presupuesto, los medios técnicos, el formato y el género no constituyen jerarquía. Una película de serie A no tiene por qué ser inferior a una de serie B, C o Z, categoría inventada por Kevin Murphy. La animación no tiene por qué ser inferior a los actores reales. El blanco y negro al color, el cine mudo al sonoro, los dramas intimistas a las comedias y a las películas de terror o de acción. Es falsa la dicotomía que distingue entre autores y artesanos. En el cine todos son autores, aunque unos mejores que otros. Además, el director no es el único autor de la película, lo que explica que, a veces, los guionistas, músicos, camarógrafos, iluminadores, decoradores, directores artísticos, sastres y actores se hayan impuesto a un mal director y hayan dejado una buena película, que es lo que nos importa. Para nosotros ya no tiene sentido juzgar qué Fedra de los trágicos antiguos fue mejor, y de igual modo no podemos pensar como tantos críticos que las películas se excluyen entre sí y compiten por ver quién trata primero un argumento o quién lo hace mejor. Los premios para una sola obra resultaban absurdos en la Atenas clásica y siguen siéndolo ahora. Las películas pueden ser excelentes tratando el mismo tema, pueden ser mejores que las obras que rehacen o contrahacen, y cada año hay películas que resultan magníficas por muy diversas vías. Empecemos, empecemos con aquello de lo que se trata. Me hubiera gustado tener una fotografía con los grandes maestros japoneses, Kobayashi, Mitsuguchi, Kurosawa, Kinugasa, pero no existe. Sí hay esta fotografía lograda gracias a que Tsukor invitaba a los candidatos a los premios Oscar, a los candidatos al premio Oscar a la mejor película extranjera a su mansión. Y bueno, aquí coincidieron todos estos grandes maestros, que por cierto no todos están representados en este canon, lo que, en fin, implica que efectivamente se está haciendo, está en progreso. He llegado a 450 y me he parado ahí para no perder el juicio, para mantener la cordura. Pero bueno, es bastante ilustrativo de que aunque las películas son colectivas, todos son autores, sí, muy bien, pero es cierto que hay grandes maestros y con estas fotografías quería simplemente apuntar el nombre de algunos. Hemos visto a Fellini, aquí vemos a Hitchcock, a Vilda. Bueno, pues sí, hay grandes maestros, pero lo que quiero establecer es una cartografía a base de películas, como cuando un pintor quiere hacer un fresco y lo primero que hace es marcar con puntos el diseño. Eso es lo que quiero hacer con películas singulares, no con grandes filmografías ni biografías de directores. Bien, y aquí tenemos la lista que voy a ampliar todo lo que pueda hasta que sea, bueno, mientras sea útil. Por cierto, a veces me sale publicidad, espero que no me salga. Bueno, aquí tenemos los nombres. Bien, algunas las comentaré, otras no, seguramente todas. La luna a un metro, digamos que es la primera película poética, siendo este adjetivo bastante peligroso, porque bueno, en el cine poético entrarían tanto las horribles figurillas de Lladró humanas de carne como el comer mierda en las películas de Pasolini en Saló. Bueno, La luna a un metro es una película poética, no original del todo, porque incluso, vamos, es que se basa en un cartel de la exposición de los
de los incoherentes, del grupo de los incoherentes. Originalidad hay muy poca, desde luego, porque la siguiente, en la historia del cine, hay muy poca originalidad. La siguiente película, con un magnífico uso del primer plano y una cómica verdaderamente con personalidad y graciosa, bueno, la siguiente película es imitación de una idea que ya se había hecho varias veces, pero esta la hace mejor. Al igual que la tercera película, Alice Guy dice en sus memorias que se le ocurrió la idea para esta película viendo a un borracho mirando a un colchón. Bueno, la señora cuenta bastantes trolas porque la inspiración para esta película fue una de Méliès que se estrenó unos meses antes. Pero, pero esta película tiene un uso de los exteriores y un Romeo Bossetti extraordinario que la hacen completamente distinta y axial. El cerdo bailarín en un principio no sería más que un espectáculo de variedades filmado, pero el primer plano final la convierte en algo completamente insólito. Una excursión incoherente retoma esta primera vanguardia, como digo, los incoherentes, que inspira la primera película. Vemos aquí ya la cartografía, la relación, los lazos entre todas estas películas. Luego tenemos dos versiones de clásicos italianos, uno medieval y otro moderno, infantil. El infierno de, de Liguoro y los demás, una película que debe tomarse en serio. Para mí es la primera gran película de la historia del cine. La primera película que se puede ver hoy día como si fuera contemporánea y desde luego yo se la pongo a mis alumnos en literatura universal porque me parece que sigue siendo, lamentablemente, claro, porque ha pasado un tiempo y sigue siendo la mejor adaptación de Dante al cine, aunque bueno, dependa plenamente de las ilustraciones de Gustave Doré. El estudiante. No quiero marear al público, así que moveré el cursor lo menos posible. El estudiante de Praga, primera gran película, sí, bueno, poética, pero en un largometraje, como La luna a un metro. Gertie, la dinosauria, esto es algo que creo. Sí, sí, curiosamente, Terence Mosh dice incorrectamente Gertie el dinosaurio, pero Jorge Berlanga, en unos escritos para unos coleccionables, una historia del cine que sacó El País con prólogos con conversaciones ficticias del director de La Buena Estrella, que no me gustaban y no me gustan. O sea, no, vamos a ser francos, no me gustan esos textos. Pero también escribía Luis García Berlanga, Jorge Berlanga, y Jorge Berlanga la llama correctamente Gertie la dinosauria, porque es hembra, es ella. Bueno, Hipócritas de Lois Beba, que yo durante mucho tiempo pensé que esta directora solo era interesante por ser mujer y que si las películas, vamos a ver, quiero decir, independientemente de su mérito, solo interesaba, no es que fuera interesante, sino que solo interesaba a los críticos por ser mujer y que si se descubriera que las películas se debían enteramente a su marido, a nadie le importarían. Y esto bueno, hacía que me abstuviera de dedicarles mucha atención, pero Hipócritas es una película colosal. Bueno, esta película de Mille, que fue muy admirada en Francia por Deluc, por Cocteau, es muy modesta en comparación con lo que hizo Mille y a mí me parece, sin duda, la mejor. Tiene esa atmósfera además, esa atmósfera en la que el villano quema incienso en su altar budista, esas sombras que ya veíamos en Segundo de Chomón y que veremos en Avaricia de von Stroheim. Pero es una película que supone un logro estético increíble, un uso de las sombras, de las formas. Es una película maravillosa
y para mí es la mejor película racista de 1915, teniendo en cuenta que es el año del nacimiento de una nación de Griffith. Bien, voy a pasar otra plancha. El fin del mundo de Blom, Intolerancia de Griffith es la suma del cine. O sea, después de esto no hay excusa para hacer cine, no hay excusa para hacer cine primitivo. Intolerancia es puramente cine moderno, es absolutamente la modernidad, e incluso hay películas que la han imitado, como El Atlas de las Nubes, eh, que son infinitamente peores e incluso más racistas que la de Griffith. Después de Intolerancia no hay excusas para hacer cosas cutres. Bien, ¿qué tenemos a continuación en este nuevo mundo? Liz, de Neyland. Para mí la mejor. Puede parecer aleatorio que he tirado ahí un dardo a las películas de Neyland y he cogido la primera que... No, pero me he esforzado en ver su cine y me ha parecido una película realmente increíble, moderna, y no es la única que va a tener este apóstrofo dialectal. Lamentablemente, eh, bueno, claro, es una norma que me he impuesto y que no he comentado. Voy a elegir siempre películas que consideremos que se conservan íntegras, porque no podemos juzgar una película incompleta. La inmensa mayoría de las películas mudas eh, no han llegado en su versión original, están recortadas, versionadas, y lamentablemente, bueno, claro, en general tomo las películas mejor conservadas de cada director, si ha de ser un director de la época del cine mudo, pero lamentablemente Palke no tiene ninguna película completa. Esta es aquella de la que queda más, y aún así, pues a lo mejor es una tercera parte. Pero bueno, hay que verlo. Es el principio del cine mitológico, además tratado de una manera muy personal, muy humana y muy... es algo increíble, verdaderamente. No es cine cutre después de Intolerancia, es, es algo único, es algo único. Bueno, el castillo, perdón, no, es que dudaba entre tomar el castillo, no, al final he tomado El tesoro del señor Arne, y esta película me ha costado muchísimo verla en condiciones, porque hay copias en las que los fotogramas están virados al cian, de acuerdo, porque era la voluntad de Stiller que tuvieran cierto tono azul para indicar frío en las escenas de exteriores, cierto tono jalde en los interiores para indicar el calor del hogar. Y bueno, pues en las copias que he visto se pasaban con el azul y ahí no se veía nada. Hay una edición restaurada con la música original, creo, hay que tener mucho cuidado con esta película para encontrar una copia en condiciones. Veo que tengo que mover... Eso es, bien. Por supuesto, el gabinete del doctor Caligari, que no es una película cuyo mérito se deba al director en absoluto, a los poetas, decoradores, pintores, actores que intervinieron. En un principio tendría que haberla dirigido Fritz Lang, imaginemos que lo hubiera dirigido Fritz Lang, pues a lo mejor no sería la joya que es para mí mi película favorita absolutamente, cuando el director es un director, bueno, menor, que luego sí se apuntó a la moda de hacer películas expresionistas, pero en fin, no tenía tanto talento como Lang, desde luego, y quizá Lang se hubiera impuesto de una manera tal como es, tal como está, es una joya del cine. ¿Por qué he elegido esta de Chaplin? Porque es la que mejor nos cuenta su relación con la pobreza. Esta película es una de estas redescubiertas, restauradas. Hace poco está basada en un poema de Heine, y no la van a encontrar en ninguna historia del cine, en ninguna lista, como tantas otras que iremos viendo. En cuanto a Lang, pues es
muy difícil no coger otra película que esta por su enorme importancia. Es la inspiración de El ladrón de Bagdad en todas sus versiones. La de Walsh, la de Powell, es la inspiración de la vocación cinematográfica de Buñuel y de muchos otros cineastas profundamente inspirados por esta película. Macario de Gabaldón, que veremos, toma la escena de las velas. Es una película demasiado importante. Y naturalmente me estoy dejando otras muchas influencias, eh, otras herencias, otros legados. Es una película axial, desde luego. Yo había elegido en un principio M, pero no puedo no elegir La muerte cansada. El Golem. Esta película también bueno, también tiene este apóstrofo dialectal y también tiene una influencia, un legado enorme. Em, Esposas necias, porque claro, la parábola es de las vírgenes necias, en este caso son esposas necias. Vanina es la única película de este director. Esta película inspira todo el cine armenio, especialmente este director que no voy a incluir porque me parece que un eh, más un fotógrafo que un cineasta, sí, Parajanov. Bueno, pues él también hizo su versión de la fortaleza de Suram. También Restiani tiene una colección, una serie de películas de aventuras de guerrilleros rojos, de diablillos rojos, diablos rojos, entre los que hay un negro, por cierto, un soldado del Ejército Rojo, negro, que estaba por allí, o sea, haciendo sus cosas de, yo qué sé, de negro en Rusia. Le pilló la guerra civil y se metió en el Ejército Rojo y se convirtió en una herramienta propagandística inmensa. Y bueno, pues luego se convirtió en actor, es algo que vemos en Inglourious Basterds de Tarantino, pues eso, el héroe de guerra que hace de sí mismo. Y claro, es una serie de películas que me choca mucho porque aparece Magno como un bandido y como un capitán de bandidos. Claro, no hay que dejarse llevar por lo ideológico. Para, para alguien que tenga simpatía por el anarquismo, esa presentación de Magno bueno, es delirante, pero hay que reconocer que son buenas películas. Robin Hood es otra película, bueno, que tuvo una especie de reencarnación, una plena reencarnación con, eh, con este actor que tocaba el piano bueno, en fin, ya saben a quién me refiero. Natán el Sabio de Manfred Noah, una auténtica joya. Hay un plano, por cierto, que se parece bastante a un glorioso plano de la película que he elegido de John Ford. No llega a tener el mismo, es decir, vemos a un caballo que corre hacia nosotros y hay un objeto que cae. En el caso de Ford, es un niño que está delante de los caballos y que en el último momento esa técnica tan de Griffith, el rescate, en el último momento es rescatado por una mano. Bueno, Natán el Sabio. Almas en venta es un magnífico documental dramatizado en el que vemos cómo dirigían pues von Stroheim y otros grandes genios de la época. Luego tenemos el cine de los rusos exiliados, hemos visto antes el cine soviético, también hay cine de los rusos exiliados. El, el Jorobado de Notre Dame, gran creación de Lon Chaney. El albergue rojo, el albergue rojo que se inspira en la obra de Balzac. Luego veremos otro albergue rojo que no. Y he preferido esta obra, ciertamente, finalmente he preferido esta obra al hundimiento de la casa Usher,
porque en el hundimiento de la casa Usher introduce una mala costumbre, a mi juicio, que es pensar que un cuento de Poe no es suficiente, no es suficiente arroz para tan poco pollo. Y hay que meter más cuentos de Poe y mezclarlos, que es lo que luego haría Roger Corman. Y desde luego a Buñuel eso no, no le gustó, no, no lo acabo de convencer. Me parece una película más lograda y más coherente e igualmente brillante, El albergue rojo. Sombras de Robinson, La calle de Rune, la comedia de... Ah, vaya, esto me recuerda. La lista está haciéndose. Debería haber metido una protagonizada por Harold Lloyd, porque aquí tenemos una parodia de Harold Lloyd por Kuleshov. El gabinete de las figuras de cera. De Victor Sjöström se podrían meter... Es muy difícil elegir y he elegido una película que se podría considerar menor, aunque estrena El León de la Metro. Es la primera vez que aparece El León de la Metro. Podría considerarse una película menor, pero a mí me encanta y desde luego Lon Chaney hace una creación de payaso siniestro increíble que luego recuperará en otra película no, no tan lograda, evidentemente, como esta. El Peter Pan de Brennan en un principio me pareció una cutrez con ese perro que es un señor disfrazado, pero claro, no hay que quedarse con la primera impresión, no hay que quedarse con la primera impresión, me parece una asombrosa película de fantasía. No he visto el libro de Juan Manuel de Prada, Los tesoros de la cripta, pero creo que reivindica esta película y bueno, con razón, es un tesoro, efectivamente. Bien, El fantasma de la ópera, la típica película accidentada en la que el director no es el único director, además bueno, el director dejó de serlo, un gran director por otro lado. Y yo había escogido en un principio por la música de Prokofiev, por el tener un Eisenstein en color, había escogido la segunda parte de Iván el Terrible. Pero es que ocurre lo mismo que con La muerte cansada. No podemos no incluir esta película en la lista porque es que todo viene de ahí, las escaleras, la escalinata, la escalera de los rugientes años 20 de Walsh que luego pasan a El Padrino, los leones que luego son imitados como tantas otras cosas de esta película en Amor y Muerte de Woody Allen. Es una película absolutamente fundamental, el montaje, el pope con la cruz. No podemos prescindir de esta película, aunque toda la filmografía de Eisenstein sea imprescindible. Bien, aquí tenemos la típica película que no va a aparecer en las listas y es fundamental porque, como he elegido Tres hombres malos, bueno, pues digamos que Tres hombres malos toma muchas escenas de la película de Bagot mm, y además el mismo acontecimiento histórico de una manera felizmente diversa. No compiten y no se excluyen. Digamos que en la de Bagot hay más montaje eisensteiniano. eh, sí, digamos, hay más montaje soviético. Y en Ford hay algo increíble que no se había visto hasta ahora y por eso de toda la extensa filmografía de Ford, ya en un principio había cogido, eh, porque es, bueno, muy popular por su pesimismo, por su lectura de de la mitología, por su lectura del mito como engaño, había escogido El hombre que mató a Liberty Balance. El hombre que mató a Liberty Balance, a muchos cineastas como Peckinpah le encantaba porque por una vez conocía el pesimismo. Pero es que en Tres hombres malos, que además, bueno, Ford consideraba que era una de sus mejores películas, desde luego, Tres hombres malos es la primera película absolutamente fordiana
porque tiene esos temas de la redención del malo, ese curioso icono católico de los tres reyes magos que luego veremos en tantas películas. Lamentablemente se han perdido esas películas en las que se recuperaba la figura de los reyes magos, tanto una muda como otra sonora. Pero bueno, los reyes magos aparecen continuamente en su cine, por ejemplo en La taberna del irlandés, ya de las últimas películas. Ahí tenemos una escena de natividad en la que hay una reinterpretación de los Reyes Magos. Tres hombres malos me parece una película que no se puede olvidar. John Ford es el gran director del western sonoro, pero el Ford mudo es crucial, es importantísimo, y además cuenta con la que para mí es una ventaja férrea, una ventaja adamantina, que es que no tiene a John Wayne. La verdad es que no soporto a John Wayne. Bien, el mago, obviamente de Rex Ingram debería haber cogido los Cuatro jinetes del Apocalipsis o Mare Nostrum, pero es que Mare Nostrum, grandísima película, carece de una escena importantísima. Las copias que nos han llegado están sin la escena del acuario, que por cierto son páginas y páginas y páginas en la novela de Blasco Ibáñez, porque lo que hace ahí es copiar una enciclopedia y ponernos al día sobre oceanografía y biología marina. Es algo bastante absurdo. Bueno, pues con eso Rex Ingram hizo una escena terrorífica que luego copió Orson Welles, pero en las copias que nos han llegado no está. Orson Welles la vio, nosotros no. Así que he preferido esta película, que sí que parece ser que está íntegra y que resume muchísimos logros del cine mudo. Cogió ya a Rex Ingram cansado. Además, Paul Wegener parece ser que estuvo imposible e inaguantable. Se trajo a su propio peluquero, a su propio maquillador, y no paraba de gritarle. Y Rex Ingram perdió el interés, y muchas escenas están, como vemos, dirigidas por otros notables autores, especialmente esa escena de la orgía pánica, que indudablemente, ya he dicho que es una película que resume muchas películas anteriores, esa figura pánica que estaba en El Fauno de Febo Mari, de 1917. La Malcasada es, yo creo que el mejor documental, la mejor película de cameos. Es un magnífico documental dramatizado, y por mucho que se metan con el director, porque era un periodista de ABC, un aficionado, sí, sí, todo lo que quieran, pero todo el mundo recurre, todos los historiadores, documentalistas, tienen que recurrir a esa magnífica escena, esa impresionante escena de Valle Inclán en el estudio de Julio Romero de Torres. No se puede ningunear esta película, ni muchísimo menos. Como tampoco esta otra soviética que sin duda alguna influye en Eisenstein. Eh, bueno, alguien dirá, pero ¿cómo uno puede comparar Las alas del ciervo con Iván el Terrible? Hombre, sí, ya sabemos que no es lo mismo, pero para los medios que tenía Tarich, bueno, es una grandísima película. Es una grandísima película. Y bueno, de Abel Gance, pues lo mismo. Grandes creaciones, películas notabilísimas, pero ¿cómo no poner Napoleón? Si es que es una obra maestra, si es que verdaderamente es una obra maestra. Y lamentablemente, como ocurre con muchos directores mudos, luego no se vio en otra igual. Los medios, eso lo vemos desde luego, bueno, lo desconocido con Todd Browning, bueno, de Todd Browning, que hubiera escogido naturalmente La parada de los monstruos, pero como no está completa, pues bueno, lo desconocido, que además es preludio de las grandes, es modelo de las grandes películas sobre mutilaciones, aunque ninguna es tan grande como esta. Por eso merece puesto en esta lista, porque uno piensa
en La bestia ciega de Masumura, eso es una cutrez. Incluso piensa en Boxing Helena de la hija de David Lynch. A mí me parece una película de cámara y una comedia negra exquisita, pero claro, no tiene la grandeza del modelo y ese trabajo del grandísimo Lon Chaney. Bueno, lo que decía que con Napoleón pasa lo mismo que con Alas de Wellman. Una superabundancia de medios, un glorioso exceso que evidentemente después del 29, después del crack del 29, en fin, y de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, pues no iba a volver, no se iban a volver a ver en otra, no iban a volverse a ver en otra. Bien, el fin de San Petersburgo, de Pudovkin, con esos famosos planos Pudovkin que Berlanga cuenta que imitaron él y Juan Antonio Bardem en Bienvenido Mr. Marshall. Eh, el exceso de tirarse tartas porque sí, fue algo muy admirado por Henry Miller. Lo vio como, bueno, como la superación absoluta de todas las comedias mudas por saturación. Esta película, esta película basada en Stefan Zweig es, 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 es poco conocida, seguramente, pero es increíble. La multitud, la muchedumbre, de King Vidor, de quien también es muy difícil elegir una película, pero claro, la que más ha influido, la más creativa, es La multitud. Además, además es quizá la primera o una de las primeras películas de Coney Island. Vamos a ver varias. Tenemos cerca la de Feyos, la número 57. Esa también tiene escenas de Coney Island que aparecen en La multitud. También la veremos en... Hay varias películas de esta lista que son, digamos, películas de Coney Island. Tenemos la de Feyos, tenemos The Warriors, tenemos la versión en color de imitación. eh, bueno, tenemos el melodrama de Sirk, de Douglas Sirk. Lo que no vamos a tener, desde luego, es la película de Woody Allen sobre la noria de Coney Island. Qué horror, por Dios, qué horror. Bueno, La pasión de Juana de Arco, para mí la mejor película de Traya, que a veces me parece que está, bueno, demasiado endiosado. Demasiado endiosado. No, no es que me parezca, es que realmente lo han endiosado de una manera absurda. Por ejemplo, los del grupo Dogma. En fin, esos que tuvieron una mala idea que afortunadamente se les pasó. Es un grandísimo director, sin duda alguna, pero no hagamos dioses. Por favor, no hagamos dioses. Ya hemos dicho que las películas no son excluyentes y por eso veremos que he elegido de Molander su versión de la palabra, que a muchos les parecerá una herejía y a mí me parece justísimo. La palabra de Traya no aniquila ni excluye la palabra de Molander. Bueno, eh, aquí tenemos películas de ciudades y por supuesto no he elegido todas las que existen, porque no todas las que existen son buenas o grandes películas. La de Cavalcanti, Nada más que las horas, pues es una película que no sabe si quiere hacer crítica social o poesía, y es una mala película. Es una mala película. Por eso no, por eso aunque sea un precedente, aunque no el precedente absoluto, pues no la he incluido. Todo el mundo habla de Varieté, incluido Henry Miller, incluida Pauline Kael, que considera que el remake, la segunda versión sonora, esta vez de Varieté que hizo Dupont, pues no merecía la pena. Todo el mundo habla de Varieté, pero qué grandísima, qué colosal obra maestra, obra de arte absoluto es Piccadilly.
Bueno, con Arsenal debo decir, y con Davchenko en general, pues debo confesar que quizás sea el director, quizás sea, sí, quizás sea el director que más me ha costado, al que más me ha costado acercarme, y no lo pongo como fruto del síndrome de Estocolmo, ni por recomendación, ni por la admiración de otros. Sí que veo sí que veo su valor, pero desde luego que nadie se acerque esperando enterarse de una historia. Así de sencillo. Bueno, la nueva. Igualmente tenía prejuicios contra Kozintsev, porque, bueno, es de estos directores soviéticos que te gritan al oído, que exagera las cosas de manera innecesaria, que considera que eres idiota. Y bueno, claro, no es solo por la banda sonora de Shostakovich, que además tuvo que acortarla febril, febricitante, tuvo que hacer unos cambios. No solo por la banda sonora de Shostakovich, sino que la película vale la pena por sí. Quizás se deba a Trauberg, no lo sé. Pero es una película contra la que tenía prejuicios y digo, esto será como el Quijote de Kozintsev. Que por cierto, si fuera por versiones del Quijote, si hay directores de los que si solo hubiera visto su adaptación del Quijote, me parecería que hay que huir de ellos. Como Pabst, la versión del Quijote de Pabst es para mí espantosa. Y la de Kozintsev también. Hay muy pocas versiones del Quijote eh, digeribles. Algunas de ellas es que directamente son fantasías sobre el Quijote que no tienen que ver con el libro, como la de Wells, como la de Terry Gilliam y como la de Gabaldón. Pero las que intentan ser fieles al Quijote en general son espantosas. Y desde luego es el caso de Kozintsev y es el caso de Pabst. Bueno, esto sí que es propaganda, pero es una película muy ingeniosa. Ruinas de un imperio, ruinas del imperio. El Ángel Azul dicen que, no sé a quién se lo he leído, que es la película de von Sternberg que menos parece de von Sternberg. No, no. Y luego encima se quejan, y luego muchas veces esta misma gente se queja de que otras películas de von Sternberg sean repetir esta película. O sea, obra maestra, ya está, obra maestra con Jannings. Sí. Bien, sin novedad en el... Bueno, aquí quitamos el punto cardinal al traducirlo, sin novedad en el frente, película antibelicista donde las haya. Y luego Milestone tuvo que hacer películas belicistas porque no había otro remedio, pero entendiendo que la guerra es una trágica necesidad y no algo de lo que alegrarse, ni muchísimo menos, y en sus películas bélicas del tiempo en el que había que hacer la guerra, deja claro que mueren muchos jóvenes innecesariamente por un trozo de tierra. Por cierto que es que la colina de la chuleta de cerdo creo que se tradujo como la colina de la hamburguesa o no estoy muy seguro, pero claro, evidentemente una hamburguesa no es una chuleta de cerdo. Eso nos lleva al famoso chiste, al famoso número de los Simpson. Chuletas al vapor. Bueno, en fin. En esta película, aunque tiene el impedimento de la trama amorosa en, que no estaba en Sopa de Ganso, tiene algunos de los números más surrealistas y puros. Desde luego, tiene un fantástico número de Harpo con una estatua y tiene una gran partitura, es un gran musical, así que me parece adecuado haber elegido esta de los hermanos Marx. Esencia de verbena, bueno, bien, hay que tener en cuenta que está sonorizada a posteriori, pero entendemos que Jiménez Caballero le puso el sonido de lo que él mismo en su estreno recitó. Por cierto, que me costó mucho ver la fecha, he tenido que investigar la fecha de estreno, porque eh, curiosamente, curiosamente en la Gaceta de Jiménez Caballero aparecía la crítica
pero no aparecía el anuncio del estreno. Me costó mucho llegar a la fecha del estreno. Bueno, de todas las películas de educación comunista, quizá esta sea la mejor, El camino de la vida. Luego hubo otras dos versiones directamente inspiradas en los libros de Makarenko. La película en blanco y negro se puede ver, está bien, medianamente, pero la película en color, Dios santo, es horrible, es propaganda ridícula. No es la única película sobre el tema, desde luego. En la biografía del fundador de la Checa por Karatozov, pues también se trata del mismo tema. Y elegí para mi lista de 1000 películas con orientación didáctica, digamos que esto es una colección de obras de arte, que es algo muy distinto, escogí Siete niñeras y lamentablemente esa podría haber sido una grandísima película, pero se la cargó el director. Los actores, la música, el guión eran excelentes, pero se la cargó el director, que además venía del teatro, no sabía cómo modular el espacio cinematográfico y una lástima. Así que digamos que quizá la mejor película sobre educación soviética, claro, porque educación socialista no, estaba pensando en Korchak de Vaida, pero eso no es, claro, no es educación socialista. Es una película hecha en el mundo socialista, pero bueno, sí, podría ser. Bueno, digamos, la mejor película de educación soviética es esta. Luego hay una película maoísta durante la Revolución Cultural, que es un horror. Bueno, en fin, El camino de la vida. Este corto de dibujos animados, que me pareció brillante, bueno, entiendo que la fecha será la fecha de salida del catálogo, porque el 1 de agosto es una fecha muy común puede que sea la fecha de salida del catálogo. Esta película está hecha por gente que trabajaba en el estudio de Max Fleischer y le quedaba cerca este otro estudio. Eh, o sea, esta película es de la serie de Tom y Jerry, pero no del ratón y el gato, sino de los dos señores con ese nombre, de un estudio cercano, el estudio Van Buren, o Van Boyren, cercano al de Max Fleischer. Y bueno, es algo desde luego a recuperar y a recordar. La película de René Clair, en la que de alguna manera se inspiró en la película de Chaplin, Tiempos modernos. El juego más peligroso, la película vamos, también la novela, pero bueno, en la que se inspiró desde luego Battle Royale y tantas otras películas con la misma concepción. La Blancanieves de Fleischer, una obra maestra, aunque Fleischer tiene muchas obras maestras. Cero en conducta, El hombre invisible. Así no tengo que elegir entre Frankenstein o La novia de Frankenstein. Y El hombre invisible es una película gloriosa, grandiosa, que extrañó, sorprendió mucho a Herbert George Wells. Pregunto, pero bueno, ¿por qué ha convertido mi científico en un criminal, en un loco, en un delincuente? Y Wells contestó, porque alguien que quisiera ser invisible solo podría ser un delincuente, un criminal o un loco, volviendo al argumento platónico del anillo de Giges. El mago de Oz de Eschbach, que inspira grandemente la película de Fleming. La noche antes de Navidad, que ahora creo que está censurado por su racismo, pero bueno, es un racismo divertido. El teniente Quiché con el teniente Quiché con una inolvidable partitura de Prokofiev, que luego retoma Woody Allen en Amor y Muerte, pero no es la música el único valor de esta magnífica sátira. Nuestra vecina eh, Jae, esta película es el hijo único de Ozu. O sea, pero claro, ya lo he dicho, las películas no se excluyen. Esto es una comedia ligera también con sus pequeñas escenas almohada sobre la vida cotidiana en el Japón de los años 30
Y luego Otsu toma esta película y la convierte en un grito en un grito mudo de desesperación terrible. Pero ya digo, no se excluyen. Bueno, entramos con perlas, con gemas del cine negro, eh, otra gran obra de animación, el valeroso soldado bueno, de hojalata, pero en realidad se inspira en el soldado de plomo de Andersen. Bueno, la diosa. Alguien dirá, no, esta película tiene valor sociológico, todos los chinos la admiran, pero sí, también tiene valor cinematográfico. De hecho, yo cuando la vi en la universidad, un ciclo ligado al Instituto Confucio, vamos a ver una película china muda, y digo, madre mía, no, caramba, normal que a los chinos les encante. Y aquí tenemos una cosa muy curiosa, un director absolutamente olvidado, Louis Valré, en su última película, en su último largometraje, que es Escala, conocí a Louis Valré gracias a Henry Miller. No se suele hablar de él, tiene muy pocas películas, tiene 2 largometrajes nada más y algún corto. El, el corto, o el mediometraje quizá más bien, no lo sé porque no lo he podido ver, no lo he podido ver, es que no se encuentran sus obras. Esta y el largometraje anterior sí que han sido digitalizados y vendidos en DVD por Lobster Films, pero el resto de las películas es inencontrable, entre ellas la que admira Henry Miller bueno, en un ensayo que viene a decir que ha visto, en el que viene a decir que ha visto grandes películas, films excelentes, pero que ninguno como La Edad de Oro de Buñuel. Bueno, la que él admira es El hombre de la perilla o de la barbilla, de la barba, vamos. El hombre de la perilla es la que él admiró, pero no la he podido ver. Sí he podido ver Escala y curiosamente, fijémonos, en 1935, en el mismo año, tenemos una magnífica película argentina, más o menos con una idea parecida, pero sin, sin el aspecto criminal, Escala en la ciudad de Alberto de Zavalía. Curioso porque se parecen, pero no, vamos, yo entiendo que Alberto de Zavalía no vio la de Valré. Es una muy curiosa coincidencia. Bien, historia de 2 ciudades. Bueno, por favor, vean esta película, señor Gracias. Qué barbaridad, qué barbaridad, qué grandísimo director olvidado. Porque se habla mucho de Shimatsu, lo veremos luego, pero no de Shimizu. Bueno, qué película tan absolutamente perfecta, perfecta en todo, con guión de Kawabata, qué absoluta joya. Créanme, hay que verla. Bueno, claro, después de haber dicho esto, el resto de películas japonesas que también se estrenaron en ese año de 1936 parecerán menos, pero bueno, es que todos estos directores fueron recordados por Kurosawa en la lista que recopiló su hija, pero Shimizu no. Pues gran error, señor Kurosawa, imperdonable olvido. Bueno, como he dicho, su único hijo no, eso, ¿qué es eso de su único hijo? Es una novela El hijo único. El hijo único su único hijo es de Clarín, ¿no? Bueno, el hijo único es la señorita Yae, pero convertida en un horror existencial, convertida en tragedia. La comedia se convierte en absoluta tragedia. Rembrandt de Corda, que es un mejor Rembrandt que el de Peter Greenaway, a pesar de contar con menos medios, porque Peter Greenaway tuvo el Rijksmuseum a su disposición. Esto es una película increíble con muchísimos menos medios. Haced sitio o dejad paso al mañana. Esta es la película en la que se inspiró Otsu también para hacer
Historia de Tokio. O sea, él cogía películas y las convertía en películas de Ozu, pero en este caso hay que decir que no coge una comedia y le sale una terrible tragedia. No, Hacer sitio al mañana es una terrible tragedia hecha por un gran director cómico. Esto es una Clean Pastures, es una Limpias Praderas, es una parodia de Verdes Praderas, una película con negros, pero que sin embargo reproducía estereotipos y, bueno, prejuicios heredados de los esclavistas y asumidos por la comunidad negra. Y en esta parodia tenemos una rebelión contra estos estereotipos y una apología, un elogio del negro, del negro urbano, de las actividades de los negros urbanos que ya no quieren comer sandía, jugar a los dados y ser perezosos. Claro, ¿cómo no iban a ser perezosos los negros que tenían que trabajar gratis? Ser perezoso cuando te obligan a trabajar gratis es lo lógico. Bueno, pues a mí me parece una exaltación de otra forma de ser negro que, sin embargo, a todo el mundo le pareció, o le parece ahora más bien, enormemente racista. Y a mí me parece que es mucho más racista Las Verdes Praderas. Bien, nuestro culpable, una comedia musical anarquista. Es muy curioso, se puede hacer cine anarquista. Sí, sí, aunque en esta película tuvieron mucha manga ancha y pidieron que por favor que saliera algo en condiciones. Daba igual la ideología del director de fotografía, de quien fuera, pero que saliera algo en condiciones siempre que no fuera ni burgués, ni capitalista, ni... Bueno, y es una interesantísima comedia anarquista con un gran número musical. No, no es una curiosidad, es una excelente película. Bien, esta obra también está recomendada por Kurosawa. Quizá no está exacta, no lo sé. Quizá él recomienda una que él vio pero está perdida. Bueno, grandísima película en todo caso. Ese Samurái en decadencia. Bien, cine yiddish. Cine yiddish que retoma en gran medida el estilo y el espíritu del Golem de Vegana. Claro, evidentemente aquí sin sombra de antisemitismo alguno, porque está hecho por judíos. Cine fantástico judío, muy teatral, también muy musical, grandísima música, por cierto. Una película bellísima. Bien, esta no está recomendada por Kurosawa. Otro olvido del gran genio. Y en cuanto a Curtis, que evidentemente bueno, es la adaptación de un nombre húngaro, me asombra que se preste tanta atención a Casablanca, quizás sus musicales, quizás sus comedias. Y esto me parece una obra maestra absoluta. Ángeles con caras sucias es un monumento. Y bien, en cuanto a Renoir, al principio había tomado, en mi lista de 100 clásicos, había tomado La Carroza de Oro, que además era admiradísima por Truffaut. Me parecía una grandísima película, pero es que no había visto, porque no la había conseguido, la compré en una edición doble, restaurada, en DVD, con presentación de Renoir. No había visto la regla del juego. Y es que obviamente, en toda lista hay que poner la regla del juego, porque es que ahí está, para empezar todo Berlanga. E incluso en detalles mínimos. Bueno, está la caza, que luego tenemos en muchísimas películas. La de Saura, por cierto, es la mejor la de Saura es mejor que la escandinava que la precede, que es, en fin, es aburridísima. La de Saura quizás sea mejor, aunque por supuesto no voy a incluir a Saura. Pero aquí está la escopeta nacional. Y aquí está en Todos a la cárcel el cocinero que jode a los señoritos de... O sea, está Berlanga, en esta película está Berlanga y hay muchísimas otras cosas
y lo más inverosímil que haya en ella. Luego vemos que tiene su correlato en la vida real, desde luego. Yo la vi hace muy poco y al día siguiente un atleta hizo lo mismo que el aviador del principio y en el discurso de recepción después de su proeza física dijo que le había puesto los cuernos a su novia. Eso es Renoir. Es una película verdaderamente profética. Es algo increíble. Profética en el sentido del Antiguo Testamento, no que vea el futuro, sino que dice la verdad. Los violentos años 20, con esa escena de la soberbia de la escalinata que luego imita Coppola. La Sierra de Teruel de Malraux. Bueno, en fin, alguien dice una gloriosa película documental. Documental no es ficción. Es una película poética. Vemos esas mariposas que se descuelgan de su alfiler por una bomba. Es una película poética, no es una película documental, ni muchísimo menos. Ni muchísimo menos. Bien, The Hoax, teniendo tantos estilos, también sería una tontería no elegir esta, porque además se esforzó especialmente en meter cuantas más palabras por segundo mejor, en hacer una comedia vívida. Además transformó el guión de Hecht. Esta me parece que es obra maestra entre tanto como hay para elegir, entre musicales, películas de gángsters, cine negro, comedias, películas del oeste. Bueno, me parece que esta es su obra maestra. Será discutido, por supuesto, pero no, la lista la hago yo. Tormenta Mortal de Bortzage. Yo la vi muchas veces porque Televisión Española la compró, pero la compró coloreada y la puso y ha sido haciendo esta lista cuando me he enterado de que no, era en blanco y negro. Bueno, pero lo que es en glorioso color es El ladrón de Bagdad en la versión sonora, además con un Conrad Veidt por fin en color, una película absolutamente insustituible. Y alguien dirá, qué elección tan rara de Mikio Naruse, estos cómicos ambulantes. Sí, qué rara, porque me ha costado llegar a ella. Es una joya olvidada. No comulgo tanto con el cine meditativo, silencioso, lento, mm, a veces un poco, a mi juicio, hasta un poco comunista, porque ¿qué es eso del amor en el seno de la reforma agraria? Esta es la película que encaja conmigo y que yo puedo asumir como una grandísima obra maestra que además, fue una de las que más feliz hizo a su director. Orson Welles, lo mismo, tanto donde elegir, pero cómo no elegir esta obra maestra en la que está todo, a pesar de sus grandísimas obras posteriores en las que, como digo, pues imita a Rex Ingram, o reaprovecha genialmente a Rex Ingram. Por cierto, como he dicho, reaprovecha una escena perdida. Pero bueno, ¿cómo no elegir Ciudadano Kane? Dumbo, una, una película de la que decía Roger Ebert que le hacía pensar que la vida de color que muestra el cine, que muestran estas películas de dibujos animados, a un niño le parece muchísimo más real que, que lo que hay a su alrededor. Esos colores vívidos parecen ser la idea platónica, el mundo real, en tanto que nosotros somos una sombra. Lubitsch, igual, tantísimas grandes obras, pero la que nos hace pensar, pero esto se podía hacer, es ser o no ser. Claro que a él le encantaba la muñeca, claro que nos ponemos a repasar la filmografía de Lubitsch y todos son obras maestras, pero ser o no ser. Bien, un simpaticísimo corto de Dictators, otro más antinazi. O sea, todo esto corresponde a una explosión
de la animación antinazi, al igual que Ser o no ser es el surgimiento de la comedia antinazi. Bueno, pues estos son otras comedias antinazis. El rostro del Führer. Bueno, luego tenemos el escapismo de Tex Avery, la caperucita roja calentorra, no sé, bueno. Más cine antinazi, Chicken Little. Y bueno, como he dicho, la palabra de Molander, que no, o sea, que no está cancelada por la de Trias, por favor, no está cancelada. El retrato de Dorian Gray con ese magnífico cuadro en color. La Dama Duende con guión de Alberti y María Teresa León, que es, eh, es la carroza de oro antes de la carroza de oro. Bueno, es cómo contrasta una película tan vanguardista con, con La Dama Duende y con Giro Inesperado, digamos, que son películas enormemente clásicas. Stahl, maestro del color y del horror a plena luz del día, y tanto Stahl como Deren pues son grandísimas influencias, son grandísimos modelos de Lynch. Panique de Duvivier. Dudé al principio con La bandera por aquello de hacer patria, pero La bandera al fin y al cabo son 3 horas en las que se nos cuenta cómo nosotros los españoles reclutamos a delincuentes y asesinos para que vayan a matar a gente que lo único que hace es defender su propia tierra. O sea, hay que tener mucha convicción en la misión civilizadora del colonialismo para eso, y yo quizá no tenga tanta. Bueno, quizá el rey de Marruecos tenga más fe en este poder civilizador de Occidente que yo. Duelo al Sol, otra película enormemente accidentada como El fantasma de la ópera. Alemania, Año Cero, una película en la que el mérito, por fin, de Rossellini no es tener a Fellini trabajando para él. Vida en sombras, eh, eh, corazones tiernos y bueno, coronas, no sé si ducales o condales. Todo esto viene de un verso de Lord Tennyson, en el que dice que los tiernos corazones son más importantes que que las coronas. Es que no sé si existe palabra para eso en español. Sí existe, claro, corona ducal, corona condal, que las coronas nobiliarias. Este es el modelo de las películas basadas en, en venganzas, que de alguna manera también se reproduce en El Padrino, y que luego veremos llevada a su máxima expresión y color en Teatro de Sangre. Y también es el modelo de las películas en las que un mismo personaje hace sucesivamente en el que un modelo del que un actor haga de varios personajes. Eso luego lo haría Jerry Lewis y bueno, muchos otros. En este caso, en este caso lo hace un actor que algunos admiran, otros consideran que es un poco seco o muy seco, desde luego que él pensaba que era muy seco. Bueno, otra, es que no se me ocurre algo más técnico que Al llegar, sí, vamos, Muerto al llegar, de Mateo, un clásico del cine negro. El último caballo, cine ecologista contra el mundo moderno de Edgar Neville. La versión Browning que encantaba a Borges y que es el reverso de todas estas películas sobre profesores guays enrollados como eh, el Club de los Poetas Muertos, a pesar de que al final se le suicidan los alumnos. Cielo negro con ese final increíble que llega hasta la iglesia de San Francisco el Grande, atravesando el viaducto, claro, desde el viaducto donde se suicidaba la gente hasta que pusieron unas mamparas y aún así siguen intentándolo, hasta la iglesia de San Francisco el Grande, colosal película.
basada en el típico escritor un poco, vamos, sí, vamos, progresista, liberalón, republicano, avanzado en sus ideas, pero muy rezagado en sus técnicas literarias. Bueno, pues Manuel Muroti aquí hace vanguardia, verdaderamente vanguardia, con una narración muy, bueno, muy decimonónica. El albergue rojo de Otan Lara, que no tiene nada que ver con, no tiene nada que ver con Balzac. Hemos cogido dos albergues rojos, dos posadas rojas. Esta comedia un poco anticlerical, o por lo menos demasiado para gusto de su protagonista, no tiene nada que ver. Bueno, sí, a ver, sí, lo del secreto que no se revela, lo del secreto oculto y lo de el secreto que hay detrás de cada gran fortuna, todo eso es bastante balzaquiano, sí, de acuerdo, pero es muy diferente. Vittorio de Sica es uno de los mayores maestros del cine. Como es un actor, pues no se lo tiene a veces no se lo recuerda demasiado como director, que es lo mismo que pasa con Fernando Fernán Gómez, porque se lo recuerda en pantalla y muchas veces se olvida su genialidad detrás de la cámara. Y a pesar de las grandísimas y muchísimas obras maestras de Vittorio, de Sica, pues es muy difícil, es imposible eh, no poner en esta lista un Bertotti. Y lo mismo vale por Mitsuguchi, aunque lamentablemente, lo mismo vale para Mitsuguchi, aunque lamentablemente muchas de sus películas se perdieron. Para mí, la historia de una mujer de placer, siguiendo a Saikaku, siguiendo al escritor Saikaku, es su obra maestra, es una obra increíble. Una película colectiva, no sé si la primera, eh, la, la casa repleta de O. Henry, bueno, con qué directores, y además presenta John Steinbeck. Bien, Genosuke Gosho, grandísima película, yo esperaba un drama obrero, es una película muy rica. Bart Böttcher se sorprendió mucho de que Cahiers du Cinéma escogiera un western suyo como el western perfecto. Les escribió diciéndoles que si no habían visto Río Rojo o Río Bravo, no recuerdo, o La Diligencia, y dijo que de todas maneras él prefería, no sé si, eh, era algo así como cabalgando en solitario, es que no sabría cómo traducirlo, pero bueno, a mí esta película en color me parece igualmente una obra maestra. La Guerra de Dios, gran, gran película religiosa que uno es, gran película religiosa franquista que uno espera que se mantenga en unos términos sermoneadores y no, qué sorpresa, caramba. Bueno, Kurosawa, ¿cómo elegir la obra maestra de Kurosawa? Es muy difícil, pero desde luego Los Siete Samuráis es una de las más originales, una de las que más trabajo detrás tiene, pero vamos, hay que ver todo Kurosawa. El secreto de los Incas, animadísimo precedente de Indiana Jones. Morena Clara, que mezcla tanto la versión anterior de Morena Clara como Me casé con una bruja de René Clair, y mejora a René Clair, porque René Clair hace que los fantasmas sean humo, y si no le vemos la cara al actor en una comedia se pierde bastante. Creo que fue una mala idea de René Clair que Luis Lucia arregla, repara, poniendo los rostros fantasmales tan carnales y poco fantasmales de Lola Flores y Fernán Gómez. L'arte de arranjarse, gran película de Sordi haciendo de aprovechado y miserable. Bad Day at Black Rock, grandísima película, modelo de la película de Norman Jewison, con Sidney Poitier, que recogemos y
que veremos. Marcelino Panivino con partitura de los Sorozábal, porque interviene tanto Pablo Sorozábal como su hijo. Grandísima, grandísima película. Durante mucho tiempo se ha preterido esta película en favor de Ocurrió a plena luz del día o El cebo. Pero luego he pensado que El cebo en realidad no es tan original porque es posterior a El diablo ataca de noche. Y es que Marcelino Panivino es una obra maestra. Es una absoluta obra maestra. No hay que tener vergüenza o temor. Claro, yo entiendo que a los críticos, ¿no? A los críticos actuales no les gusta demasiado que sea una película religiosa. Tienen los prejuicios que yo tenía contra La Guerra de Dios. Claro, yo contra Marcelino Panivino no tengo ese prejuicio porque la vi, bueno, la vi, pues yo qué sé, de niño, ¿verdad? Eh, Hablando de política, Tomo Uchida hizo esta después de volver de China y hacerse un poquillo rojo, pero es una asombrosa película de madurez que sí trata a las clases populares, pero no es propaganda, ni muchísimo menos. Es una animadísima y grandísima película. La noche del cazador es una de estas raras obras únicas de un grandísimo maestro que lo es por una sola obra y precedente también de tantísimas otras películas. Rebelde sin causa. Nicolas Rey tiene muchas obras gloriosas, grandiosas, sí, pero caramba, es que Rebelde sin causa es una absoluta obra maestra. Planeta Prohibido, bueno, el precedente vamos, es el modelo de la ciencia ficción de los 50. Alejandro el Grande de Robert Rosen. Esto me lo criticará muchísima gente. Me encanta esta película. Y a Robert Rosen también. Es un proyecto personal, fruto de su admiración por Alejandro Magno. Eh, los que le buscan pegas, ya me gustaría que hicieran su propia película y tuvieran menos errores que esta. A ver si realmente lo conseguían. De hecho, uno de los grandes críticos fue el asesor o el guionista del Alejandro de Oliver Stone, que pues, menuda basura y menudo ladrillo, menudo bodrio. Alejandro el Grande es una grandísima película de un grandísimo director. El misterio Picasso de Clouseau, que, bueno, hay un documental anterior en el que Picasso pinta a través de un cristal, una visita a Picasso, pero en esta película aparece el Picasso humano, no el Picasso genio que nos mira, sino el Picasso chambón, el Picasso que dice, bueno, esto no me ha salido muy bien. Es una película muy, muy, muy valiosa. El, el 41, o sea, hay una versión muda, pero esta tiene la gloriosa fotografía de Urushevsky, vamos, el director de fotografía, que en... vaya por Dios, ya sabía yo que... Bueno, no, que muchos creen que los méritos de Karatazov son suyos. eh, Muchos creen que los méritos de Karatazov son suyos y son de Ursesky. Bueno, es que en esta película, que por cierto he transliterado tal como aparece en los títulos de crédito, pero bueno, en realidad sería la E también larga, Rekhava. Rekhava. Bueno, efectivamente, la tipografía que he escogido, pues reproduce bien el Devanagari, el japonés, el chino, eh, o sea, tanto kanji como los dos silabarios japoneses, el pinyin, pero resulta que con el cingales pues tiene problema y aquí vemos, y pido perdón por eso, aquí vemos este extraño círculo que lo siento mucho. Bueno, en fin, esta película tiene un poco de truco porque sus fotógrafos y bueno, son mucho de su personal es occidental. Grandísima película de todas maneras, pero que no se crea que esto es un hito del exotismo porque no es tan exótica. Bien, El increíble hombre menguante, 12 hombres sin piedad,
La noche cuando el diablo viene, aquí se tradujo como el diablo ataca de noche. La otra posibilidad, lo que había pensado con Siodmak era esta película de un hombre que se quiere suicidar, contrata a alguien, a unos matones para que acaben con él y luego se arrepiente. Pero está incompleta, por eso no he podido. Es una película que tiene un tema que luego se repite muchas veces. Está basada en un cuento en alemán, pero en España también Venceslao Fernández Flórez escribió El hombre que se quiso matar y Rafael Gil, si no recuerdo mal, hizo dos versiones, una en blanco y negro y otra en color. Y luego tenemos la película de Kaurismäki con Leo, también sobre el mismo tema. Y naturalmente al final la peor de todas, que es la de Kiarostami, El sabor de las cerezas. Bien, la balada de Narayama que verdaderamente merece la pena verse, porque, bueno, en fin, hay una versión coreana con el mismo tema, aunque no directamente inspirado en la novela, que es basura sensacionalista, y bueno, y la de Imamura también. La de Imamura también. Esta es no solo la mejor versión la única versión de Narayama, del monte, del Monte Nara, sino que es una colorista y gloriosa obra maestra y además una magnífica adaptación literaria porque sí que recoge el espíritu del libro. Con Fernando Fernán Gómez, como con De Sica, es muy difícil escoger una obra. Esta es una de las primeras y en la que más recursos despliega. Digamos que es una invitación a ver toda la filmografía de Fernando Fernán Gómez. Horizontes de Grandeza, creo que se llamó, con una magnífica música inspirada, como no podía ser de otra manera, en la Sinfonía del Nuevo Mundo de Dvorak, que bueno, que es como el gran modelo de la música americana y de la música de western. Bien, película olvidadísima, por supuesto, el gañán, el palurdo, el paleto de Donald Ritchie ni cita a este director, ni Chiren contra las hordas mongolas, ni Chiren contra la invasión mongola, una película de aventura, no de aventuras espirituales, no de aventuras espirituales, sino una película eh, de, de filósofos aventureros, en realidad. Una película de aventuras protagonizada por un filósofo o por un religioso. Imitación a la vida, extraña preposición. No sé por qué se tradujo como imitación a la vida, si es claramente imitación de la vida. Bueno, grandísimo melodrama, versión de otro anterior, con Coney Island presente, de nuevo. El puente de Vicky, de Vicky, modelo de Ben y Mira. Bueno, hay algunas películas que tienen que ver mucho con Ben y Mira, pero bueno, en fin, esa escena final es en muchos aspectos Ben y Mira. No es la única película de Vicky, de hecho, creo que tiene unas memorias que se llaman precisamente así, Más allá del puente, o la colección de sus obras completas se llamó Más allá del puente, pero el puente es una obra maestra. Viaja al centro de la Tierra. Es una película que vería una y otra vez, y es la típica película de aventuras en la que la típica película de fantasía en la que los efectos especiales son lo de menos o son lo peor, de la película. Ahí hay unas iguanas con una cresta que en fin, se le puede disculpar por todo lo demás que nos da esta película que no son efectos especiales. De repente, El último verano, curioso precedente, y véanlo, de Abierto hasta el amanecer, o Desde el alba al crepúsculo, de Robert Rodríguez. Grandiosa película que parece de cámara y luego se convierte en una épica.
El testamento de Orfeo. Me pasa con Ford algo muy parecido a lo que me pasa con Cocteau. No aguanto al que se considera su actor fetiche. No aguanto a John Wayne. No aguanto a Jean Marais. Así que en esta película en la que Jean Marais sale poco, pues, bueno, aparte de sus enormes virtudes, en esta película me siento más cómodo. Macario, de Roberto Gavaldón, seguramente el mejor director del cine mexicano. Y curiosamente, del mismo año, aquí tenemos juntas, estrenadas el mismo mes, quizá las dos mejores películas mexicanas hechas por mexicanos, no por Buñuel. Macario y El esqueleto de la señora Morales, que luego Fernando Fernán Gómez versionó en 7000 días juntos. Los ojos sin rostro, que luego reproduciría patética, vamos, en el sentido de lamentablemente Almodóvar, en La piel que habito, por Dios, qué desastre, pero qué gloriosa película es Los ojos sin rostro. El mirón, bueno, El fotógrafo del pánico se tradujo, bueno, venga. Total, como es intraducible, la película por la que Michael Powell, el grandísimo director, se convirtió en un apestado y que, bueno, coincide en el mismo año con Psicosis, o sea, crean ese género llamado slasher, que la Real Academia quiere que se llame cine de cuchilladas. Y coincide también con La criada, este mismo director sensacionalista que hizo una versión espantosa de la misma idea que la balada de Narayama. No me verán picar en ese exotismo. No, 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 no. No. Eh, una cosa es una cosa y otra cosa es una... o sea, Peeping Tom y Psycho, sí, obras gloriosas. Hacer lo que hace ese director ahí con ratas, sí, adelantándose a que fue de Baby Jane, que está en la lista. Sensacionalismo cutre y barato. La sombra del caudillo. Ah, qué curioso. Bueno, pues otra grandísima película mexicana, estrenada el mismo año. Bueno, y censurada durante décadas. Es además un magnífico precedente del cine político italiano, del cine bueno, lo veremos, de Rossi, bueno, una grandísima película de cine político, que evidentemente no inspiraría, bueno, se estrenó en Europa y de hecho sobrevivieron cintas en el bloque soviético porque se estrenó, si no recuerdo mal, en Carlo Vivari, pero en México no hubo. Bueno, sí, en México se podían ver copias piratas y muy deterioradas, pero bueno. El cochecito de Marco Ferreri, que en realidad, bueno, es una película de Azcona, que es el alma buena de Ferreri. Luego Ferreri tuvo unas ideas delirantes de las que no pudo salvarlo ni Azcona. O sea, hay unas películas que ni teniendo Azcona como médico de guión o como guionista directamente, había por dónde cogerlas. La paz empieza nunca, grandísima película fascista. Viridiana, película española de Buñuel. Es muy difícil, muy difícil, ya lo digo, elegir una película de Buñuel. Claro, Henry Miller decía que La Edad de Oro, que era la primera película de cine, no de una mezcla de música y teatro, no, cine, eso era cine. Pero claro, Henry Miller lo dijo en los años 30, lo escribe en El Ojo Cosmológico. Bueno, pues es muy difícil escoger una obra de Buñuel, casi imposible. Incluso dentro de las españolas es que está también Tristana. Pero Viridiana es una obra maestra, aunque tenga muchas obras maestras. Robert Wise también tiene unas cuantas obras maestras, pero West Side Story me parece incontestable. Un poco predicador, pero no mal dotado para la comedia en absoluto, no mal dotado para la comedia. Stanley Kramer,
también tiene muchas obras. eh, o sea, adivina quién viene a cenar esta noche, pero claro, en Juicio en Nuremberg es que está Marlene Dietrich cantando Lili Marlene. Bueno, pues eso es un punto a favor, desde luego. Billy Vierla también, casi imposible elegir una película suya, pero One, Two, Three me parece la sublimación del toque Lubitsch. Me parece algo de lo más wilderesco que podría haber hecho Wilder. Bueno, sin ser 1960, otra grandísima película mexicana, Ánimas Trujano. Claro, cuando digo esto de grandes películas mexicanas, es evidentemente sorprendiéndome porque el cine mexicano suele ser un desastre. Y ahí tenemos esas películas del Indio Fernández que se parecen tanto a las de Kalatozov, con una fotografía magnífica y personajes muertos por dentro. Ya he dicho, La sombra del caudillo, precedente del cine político italiano, y aquí tenemos la explosión. Eh, Idea del productor, por cierto, idea de Cristaldi, Salvatore Giuliano. Bueno, Polanski, un gran autor con obras portentosas y obras malísimas. Esta evidentemente pertenece a la explosión de las portentosas, El cuchillo en el agua. Series de televisión, creo que esta es la primera que vemos. La zona del crepúsculo, con el capítulo eh, la, la, la niña perdida, la niña perdida. Luego, por cierto, parodiada en Los Simpson de manera gloriosa. La muñeca de Arne Mattsson, curiosamente, comparte año con otra muñeca, con otra película llamada La muñeca, esta vez en francés, protagonizada por un travesti, que, bueno, no... Bueno, para decirlo claro, esta película es el modelo de todas las películas con muñeca de Ferreri, García Berlanga, Pedro Olea, bueno, y así sucesivamente. La soledad de un hombre con una muñeca, además filmada con... Es una verdadera obra de arte y además un, un modelo seguido por importantísimos autores. El candidato Manchú de Frankenheimer, obra maestra. Luego Frankenheimer hizo obras que, bueno, por aquello del alcoholismo y tal, pues a lo mejor no eran las que habría hecho en condiciones normales, pero grandísimo cineasta, monumental cineasta. ¿Qué fue de Baby Jane? Por otro grandísimo director, Aldrich. También tenemos Apache, en fin, grandísimo director. Película colectiva. ¿Cómo se ganó el oeste o la conquista del oeste? Bueno, en fin, maestros de maestros. Otra película colectiva con un grandísimo Luis García Berlanga que tiene la ocasión de trabajar con su admiradísimo René Clair. Él decía que en su época todos querían hacer películas como Clair. De Dino Risi también es muy difícil, muy difícil elegir una película. Estaría tentado por escoger Fantasma de Amor, que podría ponerse en un tríptico con Obsesión de Brian De Palma y con Vértigo de Alfred Hitchcock. Pero bueno, El Sorpaso, muy admirada en el extranjero, es una película impresionante y desconcertante también. Fellini, el maestro de maestros, el dios del cine. Bueno, con todo lo difícil que es escoger una película de Fellini, creo que sí, que 8,5 es su obra maestra. A pesar de que todas sean irrenunciables. También es un grandísimo maestro Visconti. Y también creo que El gato pardo es, es una obra irrenunciable también. Bien, el gato de Yasny, que es el modelo muy indirecto y muy retorcido
el modelo feliz y colorista de Viven de Carpenter. Aunque bueno, claro, evidentemente todo nos lleva al final a los binoculares, a los juegos de óptica de El hombre de la arena, de Hoffman. El verdugo de Luis García Berlanga, también obra maestra de un maestro de maestros. El cardenal de Preminger, un, un director a veces discurseante y bueno, pues es una grandísima épica que además en su parte vienesa es muy personal. Los primeros hombres en la luna, um, grandísima obra, caramba, es que grandísima obra, muy original. Mary Poppins de Stevenson, musical admiradísimo por Luis Lucia. El espontáneo de Jordi Grau. Bueno, claro, firmó en su tiempo como Jorge, pero como él dice en sus escritos y en sus entrevistas, que claro, él nació como Jordi, pero claro, le obligaron a llamarse Jorge, bueno, pues llamémoslo Jordi. Onibaba, obra maestra del terror en claroscuro, magnífico blanco y negro. Zorba el griego, que imagino que muchos considerarán que es un canto al vitalismo y un canto a la personalidad griega, que los griegos son sí, vagos, perezosos, sucios, desordenados, inconstantes, pero buena gente, ¿no? Y que viven y bailan y comen muy bien. Bueno, Katsantzakis y desde luego Kakoyanis presentan a los griegos como seres peores que los critters. Son verdaderas criaturas de terror. Bueno, Masaki Kobayashi es otro maestro de maestros y es muy difícil elegir una obra suya, pero qué perfección, qué belleza y qué poesía, qué monumento es Kaidan, o en su forma arcaica, Kwaidan. El manuscrito encontrado en Zaragoza es otra de estas coincidencias extrañas en el tiempo, porque son dos películas fantásticas, son dos frisos, dos monumentos fantásticos estrenados con muy poca diferencia. Diciembre, febrero. Es curioso. Estamos verdaderamente cartografiando el mapa. Los complejos, otra magnífica película colectiva. Un director rompedor, Seijun Suzuki. Hartum, de Basil Derden, que si no recuerdo mal, Scorsese la pone entre sus placeres culpables, tirándose el moco de que, a mí siempre me han interesado las películas sobre Sudán, sobre el colonialismo en Sudán. ¿Cómo que placer culpable? Es un monumento. Cada vez, yo siempre he dudado, bueno, es que es una película que tiene sus defectos. Cuanto más intento buscarle defectos, más saltan a la vista sus perfecciones. Hoy por hoy creo que el único defecto, lo único que me desagrada son las charreteras del asistente de Gordon Pachá. ¿Que se toma libertades? Por supuesto. ¿Que reproduce la situación de Sudán con una fidelidad pasmosa en otros aspectos? Por supuesto. ¿Que hace un análisis político brillantísimo? Nadie lo puede dudar. Nadie lo puede dudar, a la altura de Churchill. Yo diría que esta película analiza la situación mejor que Churchill. Que Sir Laurence Olivier hace blackface. Bueno, hay que verlo así. El coger a Sir Laurence Olivier para el Mahdi era una señal de respeto por el personaje. No querían a un salvaje, no querían a alguien que diera imagen de tosquedad, querían a un actor refinadísimo, que para eso embetunaron a Sir Laurence Olivier, bueno, en fin. Pero que quede claro que eso es una señal de respeto por el personaje. Bueno, es extraña, ¿no? A su modo, pero es eso.
La muerte de un burócrata de Tomás Gutiérrez Alea, una película muy revolucionaria que luego se ve traicionada por el resto del cine de Tomás Gutiérrez Alea. Porque, claro, en esta película del 66 dice, no, la revolución tiene sus defectos, pero ya la superaremos. Y luego se pasó toda la vida haciendo películas sobre los mismos defectos que nunca se superaron. ¿Por qué escojo Cortina Rasgada? Porque me encanta. Porque hay escenas épicas como la muerte en un desgraciado accidente de Gromek, como la escena del teatro, porque es una de las pocas películas divertidas de Paul Newman, que en general hace películas muy serias y soporíferas. Que por cierto, no sé si habré metido Distrito Apache, el Bronx, pero es una película que me encanta también y que la crítica crucifica. Pero bueno, centrémonos. ¿Por qué Cortina Rasgada? Pues para indicar que no hay un Hitchcock menor. No hay un Hitchcock menor. Todas las películas de Hitchcock son necesarias. Y además esta me parece perfecta. Me parece absolutamente perfecta. Un hombre para todas las estaciones, que es una especie de Solo ante el peligro, de High Noon, en color. El bueno, el feo y el malo, de Sergio Leone. Pues, me parece una tontería, ¿no? No, es que érase una vez en... esto es una obra maestra. Las Margaritas, de Giti Lofá. La noche de los generales, del también denostadísimo... Bueno, del también, ¿no? Del denostadísimo. ¿Quién estaba denostado? Bueno, está denostada esta película, por llamarla menor. Ah, sí, Hartum, ¿verdad? Bueno, y también Distrito Apache, el Bronx. Bueno, Litvak, denostadísimo. Pues La Noche de los Generales es un monumento. Yo no sé de qué habla Bertrand Tavernier cuando dice, cuando intenta contestar muy a posteriori a su maestro Truffaut, y dice, yo creo que Truffaut al meterse con Litvak, bueno, pues yo creo que no tenía razón, porque el que sus últimas películas fueran malas no quiere decir que sus películas lilas fueran malas también. ¿Qué películas malas hizo Litvak? Le preguntaría a Tavernier. Bueno, Las Brujas, otra película colectiva, un magnífico Pasolini, y un magnífico Vittorio De Sica, como siempre. Bueno, elección extraña, ¿verdad? El mayor y la muerte. Eh, pues o sea, no van a ver esta película en ningún canon, en ninguna lista. Pero para mí tiene un ritmo de jazz y de música de salón, ¿verdad? De discoteca de los 60. Tiene un ritmo y un retrato de la Rumanía socialista nevada, un retrato atmosférico de una belleza inusual. Es una película, es una elección mía, ¿verdad? Pero ahí está. En cuanto a En el calor de la noche, he estado viendo recientemente Y Justicia para Todos. Y bueno, en fin, Justicia para Todos es una película que me encanta. Pero bueno, es cierto que se parece demasiado eh, a Distrito Apache, el Bronx, y no sé si con ventaja. Pero en el calor de la noche tenemos una magnífica versión que ya lo digo, no compiten y no se anulan entre ellas. Es una magnífica versión de Mal Día en Black Rock y que además luego